Hola, hola jóvenes, buen día, ¿cómo están? Vamos a revisar nuestra clase sobre lo que son prácticamente estrategias que utiliza el sistema de salud en Nicaragua. Entonces vamos a revisar, este es un plan que se va a desarrollar, que está vigente desde el año 2016 hasta un plazo de 2021, que es el último, el actual, de MINSA Nicaragua. Entonces aquí les puse por eso en la lámina lo que son las estrategias básicas del sistema de salud, que son prácticamente 10 estrategias a desarrollar. Entonces, en el número 1 se habla de un modelo de salud familiar, comunitario y de servicios de salud. La número 2 hace referencia a la lucha contra las epidemias para la salud del pueblo. La número 3 sobre los recursos humanos y la calidad de atención. Que pues la verdad es que todos, muchachos, todos los pilares que se han dejado como estrategia realmente sí son importantes y ahí vamos a revisar cada uno de ellos. El número 4 habla sobre el sistema de salud frente a los desastres naturales. Número 5, control de enfermedades crónicas. La número 6, la medicina tradicional, la natural, biológica y terapias complementarias. La número 7, la atención integral a las personas con discapacidad. La 8, atención integral a las adicciones. La 9, un cambio climático, es decir, más que todo lo que es un clima espacial y la salud. Aquí se habla meramente de los cambios climáticos, cómo afectan la salud. Y la número 10 habla sobre el trasplante y células madres, que prácticamente el trasplante ellos le llaman a lo que son los trasplantes de órganos, específicamente trasplante renal. Entonces vamos a revisar cada uno de ellos. Hablamos del primero, que es el modelo de salud familiar y comunitario. Este es uno de los que más se ha desarrollado, muchachos, porque en este modelo de salud se habla del MOSAF, que es el mismo modelo de salud familiar. Eso lo vamos a revisar más adelante también. Entonces, aquí hablamos meramente, esto es algo de un resumen prácticamente de todo lo que son las estrategias de APS que utiliza MINSA Nicaragua y que también las tienen ciertas en desarrollo. Entonces, aquí hablan ellos de modelos de salud, tanto de la familia como de la comunidad. Si una familia está sana en una casa, en otra casa está sana también, en otra casa también. Entonces, acuérdense que las familias conforman la comunidad y prácticamente esto es importante porque es promover salud. Pero para eso necesitamos nosotros educar a la población. Entonces también requiere de las dos cosas, requiere de salud familiar, comunitaria y de los servicios de salud que estén capacitados para poder cumplir este parámetro. Entonces aquí se habla en el pilar número 1 de este acápite, realizar el análisis y la situación de salud de sectores y municipios. Esto, muchachos, tiene que hacerse en el sentido de que hay que valorar por sector, por barrio, por distrito, por comunidad, por municipio, por departamento, cómo está la situación actual de salud, para poder decir esta comunidad o esta nación tiene la presencia de enfermedades crónicas como tanto diabéticos, tantos hipertensos. Claramente para llegar a esas cifras se requieren de censos epidemiológicos, estudios estadísticos que vayan avalando esta información. La otra cosa importante es la participación comunitaria, que pues eso ya lo hemos venido viendo en la clase anterior, hablamos de participación social, hablamos de la importancia, perdón, de estudiar a la comunidad, la importancia de saber la salud de una comunidad. Entonces ahí aparece participación comunitaria y mediante resultados para para impulsar las mejoras. Les hago un énfasis, nada de lo que está acá redactado yo lo hice. Realmente pues solamente lo retomé del plan 2016 a 2021 sobre estas estrategias, para que no crean que yo lo hice al 100%, o sea, es decir, que yo lo estoy inventando o algo, no. Lo retomé de las estrategias de salud, lo pueden buscar estrategias de salud MINSA, año 2016 a 2021. Entonces, habla de la importancia
de la participación de la comunidad para poder conocer, para poder detectar a tiempo y tratar enfermedades de la comunidad. Ese es el punto más relevante. Pero acá también nosotros valoramos de que si hay una debilidad o ¿cómo les explico? O la presencia de ciertas enfermedades que acechan una comunidad, una población, es importante valorarlas para realizar mejoras en el sistema de salud. Por eso aquí les puse también el siguiente pilar que habla sobre analizar la situación de salud al 100% de las familias para dar seguimiento. Cosa, muchachos, que ustedes pues ya vieron en anterior y lo hemos debatido. Las familias nicaragüenses no todas participan al 100%, así que ese porcentaje, ese objetivo está un poco lejano al llegar a cumplir el 100%. Ya sabemos los motivos, las razones personales de cada individuo, de cada familia, de cada comunidad, y que no se logra esa participación social en su totalidad. Entonces no podemos esperar, cuando ustedes vayan a hacer objetivos de algo, tienen que buscar que sean reales o que realmente pues busquen cómo aterrizar al medio el que ustedes quieren desarrollar. Entonces yo considero ese tercer pilar debería de modificarse por lo menos arriba de un 70% de población, pero no podemos contar con el 100%. De todas maneras, cuando miremos esta clase en debate lo vamos a volver a revisar. Quiero la opinión de ustedes. En el número 4 se habla de garantizar una casa base. Cuando ellos hablan de casa base es como un puesto de salud por comunidad, con equipos de salud y red de brigadistas, parteras y voluntarios del sector. Todas aquellas personas, cuando se habla de voluntarios del sector, hace referencia a personas que tengan la voluntad de participar, pero que también tengan conocimiento mínimo para ayudar. Por lo menos tomar el pulso, respiración, detectar toma de signos vitales. Se habla de parteras también, recuerden que los partos son emergencias, entonces se requiere también de personas con habilidad y con experiencia para poder tomar partos. Entonces, esta también es es muy elemental. La número 5 es lograr un líder por comunidad que mantenga un celular, como nosotros decimos, un celular abierto. Eso se dice para entender que mantenga alta comunicación, para fortalecerla ante situaciones de emergencia. Entonces, ellos recomiendan también que exista una persona líder por comunidad que esté activo y que notifique directamente a las autoridades de salud pertinentes ante cualquier emergencia y se le dé atención y seguimiento a ese paciente. Otra cosa importante es fortalecer el sistema de información de comunicación en todo el país. Eso también está postulado. Y hablan también de la última, de lo que es definir e implementar plan de formación de nuevo personal de salud. Aquí se toca el tema a fomentar más el estudio de personal de salud, tanto enfermeras como médicos, laboratoristas, químicos farmacéuticos. Se requiere más de personal de salud hábil y capacitado. Y aquí entran ustedes. No desistan, continúen estudiando. Tal vez, como les digo, no van a trabajar directamente en un centro de salud, pero tienen que tener estas bases. Más que todo, lo que les digo algo, y yo quiero que ustedes eso lo trabajen, y es en relación, muchachos, a que tiene más peso los valores humanos que ustedes tienen que el conocimiento. Claro que el conocimiento es elemental y esencial, pero gana más una persona humana si ustedes son personas con valores cristianos y morales. A ustedes siempre les va a ir bien en todo lo que va desarrollándose de su carrera profesional. Entonces, esto es algo muy bueno porque nosotros, en el caso mío, yo soy una persona que motiva mucho a los estudiantes. Y es lo que yo les digo,
de manera personal, es importante formar nuevos médicos, nuevo personal de salud, pero enriquecido en valores humanos. Entonces yo siempre les hago el consejo, el llamado, y claramente les digo, hay que ser humanitarios, hay que tener empatía y compromiso para poder ser médico. Es un requisito elemental. Entonces siempre les digo, recuerden eso. Vamos con la siguiente, porque este es uno de los más largos. Tenemos acá desarrollar capacitaciones en los diferentes barrios y comunidades y dar certificados a la familia. Miren, en este pilar, muchachos, ellos quieren dar a entender prácticamente de el desarrollo de toda la capacidad que se pueda desarrollar en la comunidad en relación a la educación, educación escolar o niveles de escolaridad y educación sanitaria, que es muy importante. Sobre todo haciendo énfasis en lo que es la limpieza, en lo que es la detección temprana de ciertas enfermedades y acudir a tiempo. Practicar medidas preventivas, por ejemplo, enseñarle a las personas cómo hacer un adecuado lavado de manos, no solamente por la actualidad de nuestros días, sino también porque recuerden que un buen lavado de manos, una buena práctica de lavado de manos también previene otro tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades parasitarias, enfermedades infecciosas, y eso siempre nosotros como médicos tenemos que educar a la población en la medida de lo posible, claro. Y aunque las personas, como les decía, que las personas no te hacen caso, que la persona, aunque usted ya la capacitó y usted ya explicó, pues ya lamentablemente queda en esta persona, pero usted como médico, como personal de salud, usted ya cumplió. Entonces, en este caso se habla de desarrollar las capacidades eh, de educación en toda la comunidad y dar un incentivo, un certificado a la familia. Para más que todo, ellos recomiendan, ¿verdad? Y lo consideran de esa manera, de que la familia se estimule y continúe haciendo lo mismo, continúe haciendo las medidas de salud que usted ya le dejó porque les dio un reconocimiento de que están bien y que son una familia limpia y que son una familia que va a cuidar de su salud. Entonces, a eso hace referencia cuando dice certificados a la familia. La número 2 de esta segunda lámina habla sobre formar protagonistas escolares en salud para hacer alianzas con los maestros y educar a los niños y jóvenes. Ayer alguien de ustedes decía en la reunión algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de los colegios, ahí decía una de sus compañeras ayer, es que en los colegios se tiene que incentivar un poco más la educación, así es. Y no solamente me refiero a la educación de matemáticas, español, ciencias básicas, no. También hago referencia a educación sanitaria. Recuerden que el punto de nosotros es la educación en salud. Entonces, a veces muchachos se hacen jornadas sobre el personal salud que llega a los colegios a educar a los maestros, para que los maestros incentiven y cultiven esa educación sanitaria. Y volvemos a lo mismo, lavado de manos antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de comer, después de comer. Entre más limpia uno tenga sus manos, menos portadores de enfermedades nos volvemos. Entonces, es importante que desde los pequeñitos y los jóvenes, adolescentes, se les inculque en todos los colegios. Y les digo, eso sería un pilar importante, un gran avance si se hace, pero como también decía una de sus compañeras, no todos los niños van al colegio, entonces obviamente esos otros niñitos no adquieren ese conocimiento. Entonces es importante, muchachos, a la medida de lo posible y lo que está en nuestras manos, llegar a la población. No importa si es un pequeño porcentaje el que tal vez no puede acudir por una y un motivo, tal vez por distancia, tal vez porque sus papás ya no le pueden costear un colegio, tal vez porque no le guste el estudio, no lo manden, etcétera.
cualquier eh, justificación válida, no hay necesidad pues de que todo el 100%, por eso no podemos nosotros pensar de que vamos a lograr que el 100% de la población cambie y que el 100% de la población se eduque, precisamente porque hay que valorar y pensar, no están todos. Entonces, otra cosa importante es mejorar el funcionamiento de la consulta externa para disminuir el tiempo de espera. Esto, muchachos, siempre se ha hecho, es muy controversial, se ha hecho bastante, es un problema en el sentido de que las personas a veces no comprenden esto porque cuando uno está, lo van a vivir, cuando están en los hospitales, en la consulta, te dan un tiempo para atender y te dicen tenés que ver por lo menos unos 5 o 6 pacientes por hora, rápido. Y a veces uno no puede actuar tan rápido porque las personas quieren que usted lo atienda bien y no se puede atender bien a una persona en 10, 12 minutos. No se puede hacer un examen físico completo en ese tiempo. Entonces, si el tiempo de consulta externa se le da más exigencia de atención, es decir, que usted le diga o su jefe le diga, mire, tenés que atender 6 pacientes mínimo por hora, entonces, ¿cómo pueden exigir que en esa atención sea de calidad? En ese tiempo no se puede generar calidad, muchachos. Eso es algo de sentido lógico, sentido común. Como decimos a veces, no podemos nosotros dar atención de calidad en menos de una hora para 6, 7 pacientes. Es imposible. Pero bueno, por mantener su trabajo, por mantener su habilidad, ustedes lo van a hacer. Claro que sí, sí, sí se puede, pero no van a hacer un análisis clínico completo. A veces cuando ustedes estén en esas áreas, ahí lo van a ver, por la gran demanda de pacientes, ustedes van a salir con dolor de cabeza en cualquier lado que ustedes vayan a trabajar, cualquier hospital, cualquier centro de salud, la demanda es alta y solamente hay 1 o 2 médicos generales. Entonces, les cae a ustedes todo la demanda. O de repente están llenos de pacientes y te dicen, andate a la emergencia, anda a cubrir porque no podemos, necesitamos más gente. Entonces, ¿cómo usted va a atender de una manera rápida y de calidad? Pueden atender bien y pueden atender rápido, pero con calidad, muy difícil. Entonces, traten de hacer siempre su mayor esfuerzo. Siempre les aconsejo eso a mis estudiantes. Hagan su mayor esfuerzo, jóvenes, porque si usted atiende bien, y no importa que usted atienda rápido porque tiene que cumplir con su trabajo y con el paciente, si usted lo atiende de la manera más amable posible, yo les aseguro que ese paciente no se va a quejar de ustedes. Pero si usted está apurado, está rápido, y a ver el siguiente, a ver señora, ¿qué tiene? A ver, abra la boca rápido. Ah, sí, es una amigdalitis. A ver, le vamos a dar esto y esto. Tome la receta. Adiós. Siguiente. La gente se siente maltratada. Y es justo, es con razón. Entonces, ¿qué vale que en este caso ustedes atiendan bien, amablemente, tómense un poquito más de tiempo, pero que ustedes mantengan en primer lugar la buena atención? Porque si ustedes se van a evitar que las personas se quejen de ustedes y están cumpliendo con el paciente y con su trabajo, porque tienen que cuidar su trabajo también. Entonces, el siguiente es equipar la UCIs, equipar los laboratorios, priorizando los hospitales regionales. Esto es algo muy importante porque lamentablemente, pues como les decía ayer también, nosotros aquí en la ciudad podemos escoger, muchachos, a qué hospital queremos ir. Podemos conseguir servicios médicos privados, podemos acudir a los estatales y te van a atender. Vas a buscar atención y en la medida de lo posible, estos hospitales tienen el equipamiento necesario. Aquí si usted requiere de intubación, aquí se realiza. También en otros hospitales de los regionales, claro que sí, mientras existan internistas y anestesiólogos y en los instrumentos perfectamente se va a lograr. Pero en los hospitales regionales, las unidades de salud críticas, como la unidad de cuidados coronarios, los laboratorios, falta a veces de equipamiento. Entonces, ellos mismos postulan la importancia de equipar las unidades de salud específicamente y priorizando más las regionales para poder solventar
la demanda de esas necesidades sanitarias de alta emergencia. Ahí les ponen también lograr eliminar la transmisión de VIH madre e hijo en las diferentes unidades de salud. Eso también es importante, pero realmente, muchachos, es una tarea bastante compleja de cumplir, pero está en proceso. Por eso ahí ellos lo ponen lograr eliminar. O sea, se trata de un objetivo que no es imposible, pero que sí está en proceso y va a costar. Entonces, el siguiente es dotar de ambulancias a todos los municipios del país. Sí se requieren más de ambulancias, claro, y no solamente el equipo de ambulancias, sino también el equipamiento necesario. Medicación de urgencia, medicación para infartos, lo que son sueros, anticoagulantes, antiarrítmicos. Se requieren de todo el equipamiento necesario por unidad de ambulancia, con un conductor, con paramédicos, al menos 2, que estén destinados por ambulancia. Entonces es otra tarea grande que se requiere, pero sí se puede lograr a largo plazo. Estos son objetivos a mejorar a largo plazo. Garantizar la dotación de equipos de ultrasonido en los centros de salud y hospitales primarios. Alguien también por ahí decía ayer, doctora, pero no todos los centros de salud tienen unidad de rayo X y tampoco tienen área de ultrasonido. Así es. Lamentablemente no todos lo tienen y se hace necesario. Por ejemplo, en el caso de los controles prenatales, le mandamos a hacer un ultrasonido a la paciente y si no hay ultrasonido en ese centro de salud, lo tendríamos que referir a otro centro de salud o a otra unidad de salud para que pueda realizarse su ultrasonido de control prenatal. Entonces se requiere garantizar esa dotación de equipos. Y la última es mejorar el funcionamiento de los quirófanos para disminuir la lista de espera de manera permanente. Esto es algo eh, bastante difícil, diría yo, porque realmente, muchachos, los quirófanos siempre están llenos. Aunque usted haga cirugías programadas, siempre hay una que otra cirugía de urgencia que necesita priorizarse. Entonces, cuando ellos dicen y dejan de manera permanente, es como decir el 100% de la participación social. Es un objetivo un poco inalcanzable. Lo que se puede hacer es, pienso yo, hacer más quirófanos y contratar más recursos humanos cirujanos. Precisamente porque entre más quirófanos hay, más cirujanos, se puede bajar esa demanda. Pero mejorar el funcionamiento de los quirófanos, apurar a la gente, a ver, apúrate en esta cirugía, son 30 minutos, llevas una hora, demasiado tiempo, tenemos que operar, desalojar, no se puede. Porque una cirugía que normalmente puede durar media hora, 40 minutos, por ejemplo una cesárea, en 30 minutos en manos de un cirujano obstetra experto y con experiencia, pero muchachos, las cirugías siempre son un riesgo y cualquier paciente se puede complicar. Entonces no podemos contar que una cirugía programada de 40 minutos se va a dar en ese tiempo. No sabemos realmente si el paciente puede hacernos un infarto en el transoperatorio. Si en el transoperatorio tal vez reventó alguna arteria, algún aneurisma que tal vez tenía y ni siquiera sabíamos que existía, y puede pasar. O simplemente se perforó alguna víscera hueca y hay que reparar en ese momento. Entonces no podemos nosotros contar con esa mejora. Yo considero, ¿verdad? De manera personal, la mejora acá estaría en bajar esta demanda haciendo más quirófanos y teniendo más recursos humanos cirujanos. Pero bien, ahí yo les dejo lo que está postulado. Vamos con la siguiente, el objetivo o la estrategia número 2, que es la lucha contra las epidemias para la salud del pueblo. En esta se habla, número 1, de realizar visita domiciliar. Visita casa a casa para la sensibilización de la población de la necesidad de limpieza en el hogar y la comunidad. Muy bien. Esto aplica para epidemias básicas que se generan en nuestro medio, como por ejemplo el dengue, como por ejemplo el Zika, el chikungunya, la leptospirosis. Más que todo hacer conciencia y humanizar a las personas al valor de la limpieza, al valor de practicar la higiene
personal y la higiene comunitaria. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una comunidad no pasa el tren de aseo y la gente empieza a acumular la basura? Van a acarrear nuevas enfermedades, moscas que se van a parar en las comidas y obviamente les va a causar cuadros diarreicos, disenterías. Entonces hay que valorar, está bien, está perfecto, estoy de acuerdo con este punto, excepto que esto no aplica a la actualidad. Porque recuerden que en este caso, esta pandemia es de alto contagio. Y aquí la visita domiciliar se tiene que suspender. No se debe de estar dando, precisamente porque no es una enfermedad producida por un vector. O sea, cuando yo digo un vector me refiero a que nos pueda generar o que es producida meramente por otro modo de transmisión, sino de que ya sabemos que es transmisión de persona a persona, que el contacto y todo esto. Entonces, hay que valorar siempre los tipos de enfermedad con su transmisión para valorar este paso de visita casa a casa. Otra cosa importante, garantizar y organizar a las brigadas de acompañamiento a las jornadas antiepidémicas. Eso es lógico, hay que ir organizado y previamente, ¿verdad?, preparado para cada sector y dar una mayor cobertura. La otra es realizar capacitaciones sistémicas a la red comunitaria enfocado en las enfermedades que más afectan a una población. Es decir, si ustedes van visita casa a casa, por ejemplo, a hacer concientización sobre leptospirosis, ustedes tienen que leer sobre leptospirosis para poder educar a las personas. No es que van a ir de la noche a la mañana sin saber qué es lo que van a hacer, sin organización previa, a hacer una práctica y que lo van a mandar ya. Por ejemplo, que vayamos a un centro de salud y que yo me lo lleve así, de manera sin preparación, y les diga, muchachos, ya estando allá, este grupo va a ir a concientizar de leptospirosis y de tratamiento. Ustedes van a ir a concientizar sobre el lavado de manos. Ustedes, el otro grupo, van a hablar de dengue, un ejemplo. El otro grupo va a hablar de enfermedades diarreicas. Ajá, pero si ustedes no saben, ¿qué es lo que van a hacer? Confundir a la gente. Entonces, se requiere de capacitación previa para conocer las enfermedades que más afectan a la población, como por ejemplo la EDA, que son las enfermedades diarreicas agudas, la IRA, que son prácticamente las insuficiencias renales agudas, el chikungunya, el dengue, el Zika, aplicación y promoción de las inmunizaciones, que eso se los dije, se los vuelvo a repetir. Acuérdense que en la próxima semana quiero que revisen el esquema de vacunación nacional. Y así como lo van a revisar con dosis, los meses a los que se aplican, los refuerzos y todo, necesito que estudien también para qué sirve cada una de esas vacunas. Entonces, tenemos nosotros que revisar, estudiar previamente para promocionar salud. Y el último pilar, mantener actualizado el análisis epidemiológico en cada sector y poder detectar enfermedades precozmente. Entonces, aquí nosotros en eso tenemos que mantener análisis epidemiológico por sector, es decir, ok, ustedes ya fueron a concientizar, pero previamente ustedes tendrán una tablita, un pequeño censito donde ustedes van llenando los datos. Ah, la familia de la casa tal, dirección tal, con el jefe de familia tal. Viven tantos, hay tantos niños, practican adecuadamente todas las medidas de salud referidas por el jefe de familia. Entonces, ¿qué están dando a entender ahí? Que esa familia aparentemente cumple con lo que ustedes llegaron a decir. Entonces, eso es hacer un análisis epidemiológico por sector para decir esta comunidad es bastante limpia, esta comunidad es bastante sana, esta comunidad tiene bastantes enfermedades diarreicas, en el caso de los niños, más afectados los niños comprendidos entre las edades tales y tales, con la misma información que ustedes fueron a recolectar. Entonces, es importante siempre llenar bien y adecuadamente y con la información correcta cada uno de los problemas.
y claramente esto me va a ayudar a detectar enfermedades precozmente. Entonces, vamos siempre con el segundo, que también es amplio. La previa actualización de los censos, como les estaba diciendo, de los niños afectados o los niños sanos por sector y continuar las jornadas de vacunación. En este caso, la vacunación, las inmunizaciones, ya ustedes saben la importancia de aplicarlas y ustedes tienen que promocionar esa importancia, muchachos, para, ¿verdad?, que la comunidad siga participando. Ustedes necesitan estar incentivando y promocionando salud. Otra cosa importante, establecer los centros de entomología para el adecuado estudio de los mosquitos con el equipamiento adecuado. La entomología es la ciencia que estudia, en este caso, los microorganismos. No es bacteriología, sino que estudia prácticamente, en este caso, orientado, o acá se haría orientado a los mosquitos, que es uno de nuestros vectores más comunes para la transmisión de las enfermedades que revisamos. Entonces, aquí también se habla que ese estudio de los mosquitos o el estudio entomológico deberá brindar información sobre las mutaciones y los mecanismos de resistencia de este mismo. ¿Para qué? Para mejorar la evaluación de estas enfermedades. Entonces, es importante, sería muy interesante que nosotros tuviéramos realmente esto. Entonces, estos dos últimos sí, les digo, eso estaría muy bueno que se empiece a implementar en nuestro medio. ¿Para qué, muchachos? Para conocer más sobre este mismo animalito, el comportamiento y todo lo que pueda servir para comprender mejor las enfermedades transmitidas por él. Entonces, es algo muy interesante que se tiene que empezar a implementar. Entonces, vamos con el número 3. En el número 3 hablamos de recursos humanos y de calidad de atención. Aquí, muchachos, se habla meramente de la manera en cómo se tiene que capacitar al personal salud para brindar una calidad de atención, desarrollar, definir los planes de recursos humanos, profesionales y todos los técnicos en salud, definir las nuevas especialidades, obviamente, ¿verdad?, para mejorar un perfil epidemiológico existente. Hay que implementar las capacitaciones sobre nuevos procedimientos y tecnología para el personal salud, fomentar la formación y acercamiento de los servicios de salud, realizar jornadas científicas con mayor enfoque pegados al MOSAFA, al modelo de atención familiar, impulsar las campañas de humanización, lo que yo tanto les digo a ustedes, humanización de la atención. Ustedes tienen que aprender, muchachos, algo muy importante. Cuando atiendan a una persona joven, así como ustedes, piensen que es un hermano o hermana suya. Cuando atiendan a un señor o una señora, tal vez arriba de 40, piensen en sus padres. Atiéndanlos como les gustaría que atendieran a sus padres. Cuando atiendan ancianos, piensen en sus abuelos. Atiéndanlos como si fueran los suyos. Cuando atiendan niños o bebés, piensen que pueden ser sus hijos o sus hermanos menores o sus sobrinos o que es alguien de su familia. Siempre piensen de esa manera y se van a aprender a humanizar y a tratar bien a las personas. Porque recuerden que si las personas llegan a buscarlos a ustedes en una consulta, es porque tienen un problema de salud y están buscando su ayuda. Entonces, debemos de aprender a atender con calidad, aprender a atender aprender a atender con calidad y con atención humanitaria, empatía. Entonces, tras todo esto, aparte de los valores, también se habla en este caso mejorar estos recursos humanos, abrir especialidades, mejorar el conocimiento científico de nuestros médicos. Eso es algo muy importante. Vamos con el otro pilar, el número 4, el sistema de salud frente a los desastres naturales. Este prácticamente, para hacerles un resumen, habla sobre meramente los desastres naturales ligados, cómo afectan nuestra salud. Por ejemplo, mantener a todo el personal de salud capacitado en estos temas, en primeros auxilios y rescate, organizar la red de servicios de salud pública y privada para enfrentar desastres naturales, organizar las comisiones de salud desde un nivel departamental, municipal y por sectores, capacitar al personal para el manejo
del estrés postraumático a las personas que vivieron un huracán, un ejemplo, un terremoto. Y claramente, ¿verdad? Las personas que estuvieron en riesgo, hay que dar asesoría psicológica. Mantener a todo el personal de salud capacitado en los temas, bueno, ahí se me repitió, disculpen, en lo que son los temas de primeros auxilios. Mantener activos los planes de respuesta rápida en las instituciones de salud. Impulsar el sistema de vigilancia comunitaria. Y los sistemas de vigilancia comunitaria deben mantener la respuesta inmediata. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué está diciendo en este acápite? Que ustedes, como personal de salud, deben de estar capacitados para desastres naturales, que tenemos que ayudar o tenemos que manejar meramente lo que es el rescate, los primeros auxilios. Tenemos también que manejar lo que es el manejo, bueno, valga la redundancia, tenemos que manejar lo que es el sitio de mayor peligrosidad también para poder decir, por ejemplo, lo que les estaba diciendo ayer, con lo de los cauces. Las personas que viven a orillas de los cauces, si este cauce se desborda, se lleva familias enteras, niños, embarazadas. Entonces, hay que valorar la población en riesgo y tratar de buscar qué hacer. Otra cosa importante, capacitar al personal, ¿verdad?, sobre lo que es el estrés postraumático para poder detectarlo y ayudar a las personas, derivarlas a los especialistas correctos, a los psicólogos. Y otra cosa importante, lo que es el impulso del sistema de vigilancia comunitaria para que éste pueda mantener una respuesta inmediata. Que obviamente este sistema, muchachos, se tiene que activar. Por ejemplo, cuando hablamos de que los gobernantes detectan y dictaminan, por así decirlo, o decretan las alertas. Alertas amarillas, alertas verdes, alertas rojas. Entonces, para eso existe el sistema de vigilancia comunitaria, sistema de vigilancia epidemiológica también, para poderse detectar la alerta pronunciada o proclamada y buscar qué hacer. Entonces, para eso sirve este acápite. El otro importante es el control de enfermedades crónicas. Esto lo tenemos que manejar todos, aunque no estén en un centro de salud y estén en un hospital, igual van a haber enfermedades crónicas, es lo que más van a ver. Entonces hay que estar en constante actualización de los temas, constante actualización de los censos de los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Para qué? Para ver su evolución. Sí, que tenemos pacientes hipertensos y diabéticos y cardiópatas. ¿Y cada cuánto llegan a la consulta? Cada año, cada 6 meses. ¿Y cómo está la evolución de esa enfermedad? ¿El tratamiento le está funcionando? No sabemos porque los pacientes vienen a la cita que le corresponde dentro de 6 meses. Entonces, eso no es un adecuado seguimiento. Mínimo, este seguimiento se tiene que hacer mensual. Promover el estilo de vida saludable con los pacientes crónicos, claro. Impulsar campañas de prevención y promoción a la salud. Formar círculos de educación sanitaria para los pacientes, implementar la medicina natural. Ustedes como médicos que están siendo ahorita en formación, muchachos, no olvidemos la medicina natural. A veces las personas a mí me dicen, doctora, usted hasta parece hierberita. Pero realmente, muchachos, la medicina natural nosotros tenemos que aprender a combinarla. Tenemos que aprender a retomar nuestros inicios. No solamente hay que ser médico naturista o médico naturoortopático y solo ellos lo vamos a limitar a que ellos conozcan nada más. No, ustedes perfectamente lo pueden hacer. Claro que sí. Solamente es seguir indagando, estudiando. No digo que van a tratar como los médicos naturistas. No, obviamente para eso ellos estudian y tienen otro tipo de preparación. Pero sí, muchachos, como médicos químicos, que no me gusta usar ese término, médicos científicos, ¿qué van a hacer? Necesitan tener dentro de su formación integral el conocimiento básico de medicina natural para poder implementarla, sobre todo en los pacientes crónicos. La integración y solidaridad y acompañamiento de la red comunitaria en el seno familiar del paciente. Entonces, en este acápite se menciona meramente todo lo que es de manera holística, el cuidado a seguir y la capacitación que debe tener el paciente y su familia para cuidar de la salud de las enfermedades crónicas. Vamos con el número 6. Hablan meramente de lo que es la medicina tradicional,
la natural, la biológica y las terapias complementarias. Entonces, aquí hablan más de lo que les estaba diciendo, promocionar más la medicina natural, para que la comunidad sepa aprovechar estos recursos. Impulsar el intercambio de conocimientos con personas curanderas, sobadores y trabajadores de la salud. Puede que exista algo positivo en ese segundo, pero hay que tener, ¿verdad?, la madurez suficiente, porque tampoco ustedes como médicos van a hacer todo lo que una persona curandera o chamana les diga que hagan. Tienen que tener su criterio formado y nada más conocer sobre plantas medicinales que puedan servirle, pero ya caer en brujería y eso, ya pues eso es opcional. Solamente pues les aclaro esa parte. La otra, la número 3, habla sobre habilitar las clínicas de medicina natural, terapias alternativas y huertos de plantas medicinales que tienen que ser supervisados por el Instituto de Medicina Natural, que prácticamente es parte del sistema de salud, ¿verdad? MINSA, y que permite más que todo la vigilancia y control sobre las clínicas naturistas, sobre todo si tienen huertos de plantas medicinales. Garantizar el adecuado funcionamiento de las filiales al Instituto de Medicina Natural. Implementar en el Instituto de Medicina Natural cursos que amplíen y fortalezcan los conocimientos en medicina natural. Esto sí sería muy importante, sobre todo para nosotros como médicos, que tal vez no somos naturistas ni naturortopáticos, pero si usted quiere aprender, por ejemplo, sobre fitoterapia, sacar un curso, un diplomado, estaría perfecto. Eso lo apoyo al 100% porque es parte de nuestro conocimiento holístico. Y si nosotros agarramos este último pilar, podríamos cumplir aún más con el número 1. Así que sería muy bueno también este proyecto, ¿verdad?, que se lleve a cabo. Número 7, la atención integral a las personas con discapacidad. Les pregunto yo, muchachos, ¿realmente sabemos nosotros dar la adecuada atención a una persona con discapacidad? Lo dejo de reflexión. Es importante capacitar al personal de salud en las diferentes discapacidades para mejorar la atención, claro que sí. Lamentablemente, se los digo así, he visto mucho rechazo a las personas discapacitadas en los diferentes hospitales y lo he visto de médicos titulados y de estudiantes de medicina. Entonces, debemos de aprender a tener empatía con las personas. Así como mantenemos la empatía, podemos nosotros mejorar el primer pilar que se está pidiendo ahí. Actualizar el censo de las personas con discapacidad para conocer los sectores donde habitan las personas con discapacidad. Elaboración de cartillas comunitarias para la atención y manejo de la persona con una discapacidad o con varias. Retomar la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad y fortalecer los equipos para la atención integral. Muy importante también. Y la última, mantener y formar la coordinación del gabinete de las personas con discapacidad. Entonces, realmente, muchachos, si nosotros revisamos esto, necesitamos rápidamente y con urgencia mejorar la calidad de atención con las personas discapacitadas. Pero para mejorar esta atención, necesitamos tener el conocimiento, necesitamos capacitarnos, todos. De igual forma, educar a la gente mediante cartillas comunitarias. Los derechos que tienen estas personas son los mismos, muchachos. Yo miro mucho rechazo a las personas con discapacidad, lamentablemente. Pero tratemos, por eso yo dejo el mensaje siempre para ustedes, que son los médicos que siguen, son los médicos que van después de nosotros y que ustedes tienen que tener valores. Valores, muchachos, siempre sus valores. Entre más ustedes avancen un escalón en la ciencia, bajen un escalón de humildad, por favor. Consejo sano para todos. Eso les ayuda a convertirse más en humanos. No sean médicos cuadrados, no sean médicos odiosos. Si las personas los tratan mal, muchachos, porque sí lo van a encontrar, no sean iguales. Ustedes no van a pelear con la gente, ni se van a poner al mismo nivel a discutir.
Ustedes son personas profesionales y con alta calidad de atención, con valores humanos, y con eso basta. Es un requisito difícil de cumplir en nuestros jóvenes médicos, pero se puede. Entonces, vamos acá, la número 8, atención integral a las adicciones. También, muchachos, ¿qué tanto sabemos de las adicciones? ¿Qué tanto nosotros podemos hacer por el paciente con adicciones? ¿A dónde lo vamos a derivar? ¿Qué seguimiento se le va a dar? Esto está muy débil y muy deficiente todavía. Capacitación al personal en los temas de prevención de adicciones. Fortalecer la atención de las personas que sufren adicciones. También son altamente criticadas y rechazadas, discriminadas. Trabajar aspectos de la salud sobre la psicología comunitaria para lograr que las familias apoyen y acompañen a la persona. Sí, son importantes. De hecho, hay otro acápite que habla acá en este mismo número 8 sobre las universidades que tengan psicología, que hagan pasantía en los municipios y en los sitios donde se puedan detectar este tipo de problemática. Que pues ese todavía está en desarrollo, todavía no se hace, pero es muy probable que para a partir del 2021 sí se empiece a implementar ese objetivo. Y el otro es realizar el diagnóstico social de las comunidades, claramente, de forma dirigida, según el problema y los riesgos. Entonces, importante siempre tener en consideración que tenemos que aprender a capacitarnos como personal de salud en estos temas. En el número 9 habla sobre los cambios climáticos y la salud. Crear campañas de toma de conciencia ante la protección por los cambios climáticos. Otra cosa importante es lograr que las acciones de salud e higiene ambiental sean constantes y efectivas y a su vez sostenibles. Dar a conocer las afecciones por el cambio climático a la salud. Trabajar en campañas de reforestación y promoción de siembra. Claramente ustedes saben, ¿verdad?, que la reforestación es un factor positivo para mejorar las condiciones climáticas de un lugar, de un sitio. Entonces, tenemos nosotros que valorar esto. Y otra cosa, tener planes familiares de medidas preventivas para enfermedades provocadas por cambios climáticos. ¿Realmente cumplimos todo esto nosotros como nación? Les pregunto yo y lo dejo de reflexión para que lo vayan ustedes revisando también. Entonces tenemos nosotros que valorar todos estos pilares y realmente pensar si nosotros tenemos, por ejemplo, vámonos a nosotros, olvidémonos lo otro. ¿Realmente tenemos planes familiares de medidas preventivas ante un cambio climático, a las enfermedades asociadas? ¿Sí o no? Ahí me lo responden en la reunión. Entonces, vamos con el número último, que es el 10. Hablamos sobre trasplante y células madres. Más que todo en este se habla de asegurar la realización de trasplante con el personal altamente calificado. Crear la política sobre trasplante de órganos y células madres en el Ministerio de Salud. Asegurar los exámenes de histocompatibilidad para la previa realización de los trasplantes desde los servicios de salud y la realización de normas y protocolos que se requieren para este procedimiento. Entonces, esto todavía está en proceso, muchachos. Realmente acá se hacen trasplantes renales desde hace más de 8 o 10 años, pero se requiere también de personal altamente calificado para poder llevar a cabo estos procesos. Asimismo, todos los cuidados que se tienen que tener, todo el proceso que se debe de hacer a la hora de hacer este tipo de trasplantes. Entonces, para crecer como nación y como calidad científica se requiere de mayor estudio y mayor creación de políticas sobre el trasplante, de órganos. Específicamente aquel que más se practica es el renal. Entonces, de igual forma, también debería de ampliarse lo que son los bancos y la donación de órganos, porque también se pueden hacer otro tipo de trasplantes de órganos que acá no se practican porque no tenemos banco de órganos. Entonces, ahí tienen ustedes y les dejo la vigilancia epidemiológica
Esto, muchachos, es un sistema que se utiliza para observar de cerca a la población, de manera permanente también, para buscar los aspectos de evolución de enfermedades y factores que me van a condicionar el proceso salud-enfermedad. La vigilancia me va a identificar los hechos, la recolección, el análisis e interpretación sistemática de los datos de salud. Así que es importante que nosotros comprendamos que la vigilancia epidemiológica es una observación continua de la evolución, de las tendencias de las enfermedades. Es decir, que a través de la vigilancia epidemiológica, muchachos, yo puedo determinar factores, características y determinantes de problemas de salud. Es una vigilancia, es un sistema de observación a la población. El comportamiento de salud, el diagnóstico de salud que se pueda valorar en una población. Entonces aquí les puse cuál es la importancia de esta vigilancia epidemiológica. Prácticamente esto sirve para reconocer la situación actual de salud, proveer los datos necesarios como los factores de riesgo, la formulación de orientaciones para prevenir y controlar problemas de salud y actuar con más precisión y efectividad frente a los brotes epidémicos. Así que ahí tienen 4 importancias o 4 pilares que podemos valorar. ¿De dónde nosotros podemos obtener la información o las fuentes? En encuestas demográficas, registros y censos epidemiológicos, registros estadísticos, registros de morbilidad en centros de salud y hospitales, registros y reportes de laboratorio, notificaciones de brotes epidemiológicos, notificación de casos individuales. Hay que valorar a cada una de las personas con las enfermedades y realizar investigación de esos casos y los focos probables de esa enfermedad. Los datos ambientales que puedan estar directamente relacionados con la aparición de enfermedades, los datos sobre los suministros materiales y los gastos a realizar. ¿Cuál es la utilidad de que nosotros revisemos o estudiemos la vigilancia epidemiológica? Detectar epidemias, detectar cambios de tendencia de la evolución de las enfermedades, es decir, en el primero hablamos meramente de buscar la aparición de nuevos casos para retomar un plan de acción y mejorar esa situación de salud. En la siguiente, nosotros valoramos la evolución de las enfermedades y según la evolución de la enfermedad, introducir alguna vacuna para cambiar la incidencia de esa enfermedad. En este caso aplica más que todo a las enfermedades virales, como lo que estamos viviendo. Detectamos un cambio de tendencia, se ha visto, ¿verdad? La evolución, se han descubierto sin nueva sintomatología asociada, entre más se sabe, más se puede tratar de hacer por esta enfermedad y claramente introducir un cambio, en este caso un antídoto como una vacuna, para frenar la incidencia de la enfermedad futura. Y la otra es detectar los casos individuales de problemas de salud con otros sitios, es decir, comparar. Les pregunto yo, ¿realmente Nicaragua vio el espejo de España e Italia con esta pandemia? La dejo de reflexión. Detectar casos individuales de problemas de salud de otros sitios para poder detectar a tiempo e instaurar las medidas preventivas necesarias y no vivir el espejo que los otros ya vivieron. Entonces, ahí tienen ustedes ese otro pilar. Otra utilidad, detectar los cambios en los agentes causales, realizar, por ejemplo, en los laboratorios lo más posible que se pueda hacer de diferencias de patrones de sensibilidad de los antibióticos para valorar, por ejemplo, el comportamiento de las bacterias según por cultivos de laboratorio, que nos pueden reportar el crecimiento acelerado, la resistencia bacteriana y todo eso, que obviamente esos datos sirven para poder comprender y mejorar. Y también les sirve no solo a los médicos, también a los laboratoristas y también a los farmacéuticos en el caso de nuevas creaciones de algún antibiótico o formulación nueva que nosotros vamos a utilizar después. Otra cosa importante es contribuir al desarrollo de la historia natural de la enfermedad para que nos pueda permitir conocer el impacto de las enfermedades en la población. Y otra importante, efectuar proyecciones futuras de políticas de salud, evaluar los proyectos a largo y a corto plazo que puedan mejorar una condición de salud. Y aquí les dejo este pequeño ciclo que habla sobre la situación de salud, la sala de situación de salud. Tenemos que valorar
una comunidad, que en este caso lo puse acá en el centro, una comunidad o inclusive el aspecto, el estudio de los médicos. Valorar la realidad en la que estamos, valorar los datos, obtener datos, información. Según la base de información que nosotros tengamos, mejoramos el conocimiento y mejorando el conocimiento vamos a saber hacer intervenciones adecuadas y esa intervención hay que valorar el impacto que va a tener en nuestra realidad, si va a ser un impacto positivo o un impacto negativo. Entonces prácticamente este es un ciclo que nosotros tenemos que estudiar. Entonces ahí tienen ustedes este ciclo importante. Y lo último, los tipos de vigilancia epidemiológica, tenemos el pasivo y el activo, conociendo que el pasivo se lo voy a resumir, prácticamente funciona. Entonces la pasiva más que todo hace referencia a los casos que acceden al servicio de salud de forma espontánea y que se registran en cada unidad de salud, mientras que la activa hace referencia a los casos que se van a recurrir tanto a un establecimiento como a una institución y que no han sido detectados por el sistema de salud aún. Entonces, prácticamente la pasiva habla más que todo de los establecimientos de salud ya formados como los hospitales y en la activa habla de hospitales y de instituciones de la comunidad, como por ejemplo clínicas privadas. Entonces, ahí está la diferencia. La pasiva se limita a recoger los datos de los registros de servicios de salud, mientras que la otra se recoge los datos en el terreno donde se producen. La pasiva nos ayuda a reconocer que se basa en datos estadísticos. Esta también utiliza datos estadísticos en encuestas sistemáticas y especializadas. La pasiva es de bajo costo y es más sencilla de elaborar, y la activa es de alto costo pero es más exacta. Entonces ahí tienen esas dos básicas y sus diferencias. Tienen también en esta parte, aquí nosotros vamos a finalizar y les dejo las preguntas de estudio número 3 para que las vayan revisando y el lunes vamos a estar viendo las primeras preguntas de la semana. Entonces, aquí les dejo su frase: la medicina es el arte de conservar la salud y eventualmente de curar la enfermedad ocurrida en el cuerpo. Para que pues ahí ustedes vayan valorando, siempre les estaré en la medida de lo posible dejando imágenes con frases motivadoras. Entonces chicos, sin más pues que agregar, me despido de ustedes. Buen día. Saludos a todos.